Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy la cuarta tertulia de este foro sobre el posconflicto. Ya hemos tenido 3 tertulias para poner en contexto. Una sobre el problema del narcotráfico y la droga y el posconflicto. Una segunda sobre el marco institucional y una tercera sobre problemas ambientales, cambio climático y posconflicto. Hoy tenemos una sobre el desarrollo regional y el posconflicto. Doy la palabra a José Guillermo para que sirva de moderador. Muchas gracias, doctor y profesor Revés. Pues soy muy complacido de acompañar en la moderación de este foro sobre el tema del desarrollo regional, cómo encarar ese proceso en el post-acuerdo que espero tengamos muy pronto. Hoy contamos para la presentación de las ideas sobre esta cuestión de 2 apreciados e insignes colegas, el doctor Clemente Forero Pineda, quien es miembro de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ingeniero civil del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, en Francia, máster en Ingeniería de Economía y PhD en Economía de la Universidad de Stanford, California. Ha sido profesor de muchos años en la Universidad Nacional y también ha sido profesor de muchos años en otras universidades del país, como la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes, la Universidad de Rosario. Y sus temas de trabajo docente han sido la economía colombiana, la economía latinoamericana, la macroeconomía y el desarrollo regional. Ustedes es conocido que fue director de Conciencias, que ha sido decano de la Facultad de la Universidad Nacional, del doctorado de la Universidad Nacional, jefe de la Unidad de Programación Global Planeación del Departamento Nacional de Planeación y presidente del Consejo Nacional de Planeación. Él ha sido autor y ha participado como coautor de múltiples publicaciones que yo creo que las pueden consultar en el sitio de la Academia. Igualmente tenemos con nosotros al ilustre profesor y colega, el doctor Edgar Moncayo Jiménez, también miembro de la Academia de Ciencias Económicas, economista de la Universidad de Rosario, máster en estudios latinoamericanos en Georgetown, con estudios sobre desarrollo económico en Harvard, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y ha sido profesor en las universidades de Rosario, Externado de los Andes, la Universidad de Medellín, del Valle y en la Universidad Nacional también. Ha sido director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Central, consejero económico de la Embajada de Colombia en Washington, representante alterno de Colombia ante los organismos económicos de la OEA, director del antiguo Instituto Colombiano de Comercio Exterior, coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena, y bueno, también ha sido autor de múltiples y diversas publicaciones en libros y en artículos de amplia divulgación. Creo que tenemos unos conferencistas para este panel de muy alto calibre y entonces yo creo que sin más preámbulos les vamos a dar la palabra. Clemente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, José Guillermo. Además, muy honrado de tener al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional,
coordinando esta mesa redonda y de tener también aquí como colega al doctor Edgar Moncayo, quien va a hablar de unos temas, por lo que me acaba de explicar, muy complementarios de lo que yo diré. Por mi parte, no voy a hacer recomendaciones ni tampoco propuestas de política, voy simplemente a mostrarles los resultados muy preliminares de una investigación que hemos hecho en 56 municipios de las regiones violentas del país, de 8 regiones bastante violentas, más violentas que el promedio en el país, todas ellas, y que nos muestran una situación que, si bien estamos todavía antes de un acuerdo, nos anuncia lo que será el postacuerdo o posconflicto, porque lo que hemos observado en estas investigaciones, esta es la segunda etapa que adelantamos en esta investigación, la primera fue en el 2007, los cambios que hemos visto, la evolución que ha tenido la vida en los municipios colombianos, particularmente la vida rural, son muy grandes, tanto que la misma estructura de los modelos estadísticos que estamos explorando ha cambiado. Eso es lo que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Y es una investigación que hicimos que se llama Asociatividad, Desarrollo e Inseguridad, y que se hace la pregunta, para conectar con el tema que nos ha propuesto la Academia en el día de hoy, se hace la pregunta: ¿qué cambios económicos pueden esperar los habitantes rurales de las regiones en el posconflicto? Esa es como la pregunta que vincula la investigación con el tema que nos propone la Academia. Esta es una investigación que hemos realizado con Luz Helena Orozco, Eduardo Wills, Manuel Moscoso, los dos primeros de la Universidad de los Andes, Manuel Moscoso del Departamento Nacional de Planeación, y asistentes de investigación. Las partes de la exposición, los objetivos del proyecto, el resultado central de lo que encontramos, las regiones que estudiamos, el estudio de 2007, la evolución de la violencia en Colombia del 96 al 2016, creo que son unos gráficos que van muy en paralelo con los que va a presentar Edgar, y los vamos a presentar muy rápidamente. Evolución de la inseguridad y la asociatividad, ese es el, digamos, como el eje de esta investigación. Inseguridad, violencia y sus efectos sobre qué tanto se asocia la gente en el campo, qué tanto se asocian para sus actividades económicas fundamentalmente, aunque también estamos haciendo la investigación para las actividades sociales. Finalmente, presentaré algunos resultados econométricos de esta investigación, preliminares, muy preliminares como les decía, y luego miraremos un poco el panorama por regiones de esas relaciones estadísticas que encontramos, así como las lecciones que podemos aprender de algunos casos de organizaciones cooperativas o asociativas rurales de los campesinos colombianos, y que tienen mucho que enseñarnos acerca de lo que puede hacerse en el posconflicto. Los objetivos del proyecto, ¿cuáles son las razones por las que los productores del campo se asocian no solo para comercializar sus productos, sino para compartir recursos y producir conjuntamente? Ese fue el foco de la investigación, pero como ustedes verán, vamos a aprender sobre muchas cosas de la situación del campo en la actualidad y cómo ha evolucionado en los últimos años. Y la segunda pregunta: ¿cómo han ayudado las asociaciones a superar efectos negativos del conflicto armado? En esta relación entre violencia y asociatividad
La asociatividad fundamentalmente es esa disposición de la gente a cooperar, ya sea para comercializar sus productos, ya sea para hacer producción en el campo. Y lo que encontramos es que la percepción es más importante que las cifras objetivas de violencia. Lo que la gente percibe es lo que determina sus comportamientos económicos. No es tanto que la tasa de homicidio sea más alta o más baja. Claro que hay una relación entre las tasas de homicidio, las tasas de desplazamiento y demás, y las percepciones subjetivas de inseguridad que la gente tiene. Pero estas últimas, estas percepciones subjetivas, son las que están más directamente relacionadas con sus comportamientos económicos. Y esa es una conclusión central que tenemos. Las regiones del estudio, aquí están, no se ve. Aquí están apareciendo, por favor, pásala eso. Bueno, son 8 regiones del país: el nordeste de Antioquia, Magdalena Medio, Montes de María, norte de Santander, Meta, zonas más violentas del Meta, zonas violentas del norte de Nariño, del sur del Huila y del Tolima, que analizamos. Son 8 regiones. En cada región fuimos a 7 municipios, para un total de 56 municipios. En cada municipio 3 veredas, escogidas aleatoriamente, escogidas al azar, para asegurar la validez externa del estudio. Y finalmente, en cada vereda 10 unidades productivas también escogidas al azar. Esa es la estructura estadística del estudio. En 2007 solo habíamos analizado estas 5 regiones que ustedes ven ahí: Montes de María, Magdalena Medio, Meta, Huila, Nariño. Y ahora agregamos norte de Santander, que es una región bastante caliente en la actualidad, no lo era tanto en el 2007, Antioquia y Tolima. Eran 25 municipios en el primer estudio, 56 en el segundo, y ahí está el número de encuestas, un número muy grande, 1680 en el 2015. Los interrogantes principales de la investigación son los siguientes: ¿cómo ha afectado el conflicto armado a las unidades productivas del campo? ¿Cómo se asocian los habitantes del campo? ¿Cómo las condiciones de seguridad rural están afectando las unidades productivas y las asociaciones en la producción? El estudio del 2007 tiene como hipótesis y conclusión general es que las zonas de mayores índices de violencia, y allí donde la percepción subjetiva de inseguridad era mayor, allí se presentan formas asociativas entre los campesinos con mayor frecuencia. Esto hay que explicarlo. Donde más violencia había en el 2007, más se asociaban las personas en el campo para producir. ¿Por qué? Como una forma de protección. Hicimos nosotros en cada una de estas etapas y todas las investigaciones que hacemos, siempre volvemos a los sitios a contarles lo que nos dan los resultados estadísticos y a discutirlos con los campesinos. Y en esta ocasión, y en aquella ocasión, en el 2007, nos explicaron: mire, es que cuando hay seguridad, uno puede producir solo, uno puede comercializar sus productos tranquilamente. Cuando hay seguridad. Cuando hay violencia, tenemos que asociarnos. Es una forma de defendernos frente a los grupos armados, frente a la delincuencia común igualmente. Pero entre el 2007 y el 2015 las condiciones de la violencia han cambiado notablemente.
En estos 8 años, esa relación entre violencia, inseguridad subjetiva y asociatividad, que la medimos por hibridación, ahora les explico, ese es el índice que tomamos, hibridación de las formas organizativas, eso ha cambiado mucho en este tiempo. 8 años en donde el país violento ha cambiado fundamentalmente. En las últimas 2 décadas, miren aquí lo que les decía, esta es la evolución de la tasa de homicidios, ha caído. El número de desplazados expulsados, aquí lo tenemos el promedio nacional, que es la curva casi plana, y en las regiones en las cuales un promedio de los municipios, de los 56 municipios donde hicimos la investigación en la segunda etapa, un instante, excusa, y vemos cómo en todos estos municipios, el promedio es mucho mayor, pero fíjense cómo se acerca al promedio nacional. Hay como una convergencia de las cifras de desplazados con el promedio nacional. Sigamos adelante. Fíjense, aquí tienen una curva naranja, es el promedio de violencia originada en el conflicto armado. Tenemos indicadores que nos permiten hacer la distinción. Entonces, bueno, yo no sé si ustedes lo ven naranja o verde, ¿no? No sé si es verde o naranja, la que está más abajo, la curva que está más abajo, ese es el promedio de violencia estos son todos los municipios en donde hicimos la investigación. Y en el 2010-2014 es menor que en el 2002-2006, que en el periodo 2002-2006. Ha bajado en estos municipios de regiones violentas, ha bajado considerablemente los indicadores de violencia relacionada con el conflicto. En contraste, la criminalidad, el crimen común, ahí tienen ustedes las 2 curvas, es mucho mayor en estos municipios hoy en día que lo que era en ese periodo de comienzos de la década anterior. Entonces, va a ser una de las principales conclusiones de lo que les estoy presentando, es que muchas veces, exactamente, en muchos casos, o criminales sueltos, no podemos hacer como la distinción, porque pues criminalidad está englobado todo, ¿no? Sigamos. Este es el comparativo de la inseguridad, de la percepción subjetiva de inseguridad personal por municipio. Miren, el promedio de 2007 es mayor en la gran mayoría de los municipios, es decir, la gente en estas regiones que han sido tradicionalmente violentas tiene una percepción de inseguridad ya no tan grave como la que tenían en el 2007. ¿Por qué? Porque de pronto han bajado los índices, efectivamente los índices objetivos ya lo vimos, pero también porque se van acostumbrando. Y ese fenómeno del acostumbramiento a la violencia tiene consecuencias económicas tremendas. Las vamos a ver. Aquí tenemos la comparación de la percepción de inseguridad económica por municipio. Y vemos cómo en el 2007 ya era grave, ¿no? Ya era un problema, pero en el 2015 es mayor. Entonces, fíjense, otra gran conclusión. La inseguridad por violencia, la percepción subjetiva de inseguridad por violencia ha disminuido. La percepción subjetiva de inseguridad económica ha aumentado. Esto fue hecho, estos son
La medición del 2015 fue en los meses de agosto, septiembre y un poquito octubre del 2015. Bueno, aquí pues ¿cómo ha evolucionado en este tiempo la asociatividad en estos municipios de las distintas regiones? En el 2007 teníamos que la asociatividad para la producción, la asociatividad de los campesinos para la producción, en 2015 es mucho menor que en el 2007. La gente se está asociando menos de lo que se estaban asociando en el 2007. Y estos son mediciones hechas en los mismos 25 municipios en que se hicieron estas mediciones en el 2007. Eso era para la producción. Ahora, para la comercialización, este índice nos muestra que ahora se asocian más para la comercialización. Entonces son cambios económicos muy fuertes que se dan en correspondencia con los cambios que se dan en las percepciones de inseguridad personal y en las percepciones de inseguridad económica. Sigamos adelante. Veamos esta relación analizada en el 2015 con todos los municipios, con los 56 municipios de las 8 regiones. En primer lugar, hicimos una regresión que no les puse aquí para ver qué determina esas percepciones subjetivas de inseguridad. Y encontramos, primero, no hay diferencia entre hombres y mujeres. En segundo lugar, a menor número de hijos, la gente percibe mayor inseguridad. Ayúdenme ustedes a interpretar. Yo tengo mi hipótesis, pero nos toca pensar. Las personas que han sido víctimas de violencia directa, personal o en su familia, sienten mayor inseguridad y eso es pues bastante normal. Las personas que no pertenecen a grupos sociales se sienten más inseguras. Y finalmente, quienes han sido víctimas de homicidios de conocidos o familiares o de daños ambientales, sienten más inseguridad. Esto lo hicimos en una regresión distinta de aquella en la cual pusimos que han sido víctimas con anterioridad, para evitar problemas de multicolonialidad. Bueno, y ahora el núcleo, digamos, de la investigación. ¿Cómo afecta esta inseguridad y esta violencia? ¿Cómo afectan la asociatividad entre los campesinos de nuestro país? Entonces hay unos conceptos centrales aquí que necesitamos presentar, pues ustedes los conocen. Formas organizativas. En la concepción institucionalista y neoinstitucionalista se habla de la forma organizativa mercado. Eso es cuando los campesinos trabajan sueltos, cada uno por su lado, en este caso. Jerarquía. Jerarquía se refiere a las grandes empresas, donde hay un gerente y hay unos empleados. Hay unos dueños y hay unos empleados. El contrato laboral es lo fundamental dentro de la jerarquía. Y los híbridos son esas formas organizacionales en las cuales los agentes mantienen su independencia jurídica, pero dependen entre sí económicamente. Esto se da en cooperativas, en contratos de largo plazo, en subcontratación, cuando la subcontratación reemplaza la relación laboral, o en relaciones comerciales permanentes. Ahí se da hibridación. Y vamos a mirar hibridación de la producción, que quiere decir que se asocian más cuando hay más hibridación de la comercialización. Vamos a mirar esas dos dimensiones. La metodología, modelos multinivel, variable dependiente. La hibridación es a medida de asociatividad, y variables independientes, indicadores objetivos de violencia, varios, inseguridades subjetivas, la personal, la política, la económica, la confianza
y el capital social, el capital en particular, un componente del capital social que es el capital institucional, y finalmente unas variables de control. Y estos son los resultados. Entonces encontramos que los campesinos se asocian menos para la producción hoy en día que hace 8 años, pero ¿qué es lo que determina que se asocien? Pasemos a la siguiente, donde están en buen castellano estos resultados de econométricos. No, un poquito antes. Estas frases. Sí, no, la siguiente, esta. La siguiente, esta. No, la siguiente. No, es que pasa 2. Está saltando 2. Ahí. Bueno, entonces, nosotros en primer lugar hacemos la distinción entre confianza de corto alcance y de largo alcance. Una cosa es que yo confíe en mi familia y confíe en mis vecinos, y otra cosa muy distinta es que yo confíe en general en la gente. Por ejemplo, en los habitantes de la cabecera municipal cuando soy campesino, o cuando confío en personas de otros municipios. Les hicimos todas esas preguntas a los entrevistados y hacemos esa distinción. ¿Y qué encontramos? Que quienes se asocian son aquellos que tienen confianza en un círculo más amplio y en cambio tener mucha confianza en sus familiares y en sus vecinos tiene un efecto negativo sobre la asociatividad para la producción y para la comercialización. Ese es un resultado muy interesante, porque ha habido mucha gente mide el capital social por elementos de confianza, y tenemos que hacer esa distinción que no siempre se hace. Al hacer esa distinción nos encontramos que los efectos de esas dos confianzas es totalmente contrario. La que sirve, la que le ayuda a las relaciones sociales, que le ayudan a una persona a destacarse y a tener resultados positivos económicamente, es la confianza en general en todo el mundo y en gente que no conoce. Esa es la que cuenta. Sigamos adelante. Otro resultado: la violencia impacta fuertemente la asociatividad. Allí donde ha habido desplazamiento, la gente se asocia menos. Ese es el resultado que encontramos. Allí donde hay mayor inseguridad económica, la asociatividad para la producción es mayor. Fíjense, las dificultades económicas muy grandes que está teniendo el campesinado colombiano. Yo estuve en las reuniones donde se presentaban los resultados, pues no hice las encuestas, pero sí estuve en las reuniones de presentación de resultados a los campesinos. Allí donde la gente está sufriendo hambre, los pueblos de la costa, eso que llamamos los Montes de María, esa es una zona que se ha empobrecido notablemente en los últimos años. Yo la conocí hace muchos años y uno veía productos agrícolas por todos lados. Ya hay mucha escasez y la sequía no ha ayudado para nada a esta situación. Devolvámonos, por favor. Esa situación económica está forzando a los campesinos, llevándolos a juntarse, a asociarse para la producción. Sigamos. El capital institucional, que refleja la confianza que la gente tiene en las entidades estatales, en el alcalde, en lo que perciben del Estado, porque en estas regiones no hay mucho Estado, tiene un efecto positivo y altamente significativo sobre la hibridación de la producción. Se observa, es decir, esto es una relación que es como de doble vía.
Si la gente confía en sus gobernantes locales, los gobernantes locales van a apoyarles esas iniciativas asociativas. Y muchas veces los gobernantes locales han promovido esas asociaciones locales. Pero si hay desconfianza frente al alcalde, que es bastante grande en algunos de estos municipios, entonces ahí ya esas personas no tienen tantas posibilidades de converger en organizaciones asociativas. Ahora, eso era para la producción. Ahora miremos para comercializar sus productos. Pasemos a la siguiente. A mayor inestabilidad de los precios, mayor propensión a asociarse en comercialización, como cualquiera se hubiera imaginado. En productos de ciclo medio o ciclo largo, aumenta la asociatividad con respecto a los productos de ciclo corto. Es lo contrario que en la producción. La confianza, aquí el resultado sobre confianza es igual. Si yo confío en mi familia y en mis vecinos, eso no le ayuda a que yo me asocie. Lo que ayuda a que yo me asocie es la confianza en general que yo tenga en el género humano y en los habitantes de la cabecera municipal. Sigamos. El capital institucional, esa confianza en las autoridades, también tiene un efecto positivo en la asociatividad. Un resultado pues que tiene que ver con la teoría, se confirma la teoría de los institucionalistas: entre más especificidades tenga la propiedad, la tierra, el terreno ese, que sea junto a un río, que tenga alguna cualidad especial, mayor es la propensión a asociarse para comercializar. Y finalmente, el desplazamiento y la inseguridad económica tienen efectos negativos sobre la asociatividad comercial. Conclusión general, ya las hemos dicho, quizá debemos decir que los efectos de la inseguridad económica sobre la asociatividad son positivos, pero tienen un efecto negativo sobre la comercialización. Es decir, esa situación económica que hace que la gente se junte para producir, esa situación mala económica también hace que no se junte para comercializar. Contándole esto a una gente del nordeste de Antioquia, decía: cuando nuestra producción no es muy grande, ¿para qué nos vamos a asociar? ¿Para comercializar qué nos vamos a asociar? Esa era la realidad pues que ellos vivían con respecto a esto. Las tasas de homicidio han dejado de ser determinantes claros de la hibridación de la producción o de la comercialización. La confianza, ya dijimos esa conclusión, sigamos adelante. Efectos regionales, termina de hacer aparecer. No, ahí, pero ahora sí. Entonces, aquí hay una clasificación de los municipios de las distintas regiones según cómo se ve esa relación entre inseguridad y asociatividad. Entonces, veamos, en primer lugar, unos municipios donde la inseguridad es muy grande y la gente se asocia mucho. Son los municipios de Nariño, algunos de los de Antioquia, no todos los de Antioquia, Meta y Tolima. Allá ocurre esto: hay inseguridad muy alta y hay asociatividad muy alta. Pero hay grandes diferencias regionales. Hay otros municipios, los del Magdalena Medio, norte de Santander, Montes de María, Huila, donde la inseguridad
una menor inseguridad, unos menores niveles de inseguridad llevan a una menor asociatividad. Si nosotros miramos este cuadrante de abajo con el rosado de arriba, o no sé qué color lo vean ustedes allá, vemos que hay como una relación: a mayor inseguridad, mayor asociatividad. Si la inseguridad es menor, nos encontramos con que hay menor asociatividad. Pero estos municipios del norte de Antioquia presentan una relación distinta. En el norte de Antioquia y en Magdalena Medio nos encontramos con que la inseguridad ya no es tan alta hoy en día, pero hay muchos proyectos asociativos, hay más proyectos asociativos en estas regiones que en las otras regiones. Perdón, una aclaración. Sí. A ver, ¿por qué municipios que vienen siendo Magdalena Medio y también son de Antioquia? ¿Cómo, perdón? Hay municipios de Magdalena Medio que también son de Antioquia. Sí, Magdalena Medio hay unos que son de Antioquia, pero además lo que nosotros llamamos nordeste antioqueño, también encontramos que en el nordeste antioqueño no siempre se da eso. Es una zona muy violenta, pues ha habido casos recientes que han llegado a los medios de comunicación y es curioso, hay unos municipios donde eso se da y otros donde no se da esa relación entre inseguridad y asociatividad. Bueno, los homicidios, secuestros, contactos armados y desplazamiento han decrecido en los últimos años y la percepción de seguridad personal relacionada con la existencia de temor por la vida se ha incrementado. No es posible, sin embargo, afirmar, eso es como una paradoja, hay menos homicidios, pero hay más sensación de inseguridad. No es posible afirmar que la violencia se ha transformado en crimen, pero sí que este último es un fenómeno creciente en los municipios estudiados. La criminalidad ha crecido notablemente, lo que preguntaba Edgar hace un momento. La percepción de inseguridad económica se presenta en 2015 como un constructo no solamente muy bien conformado, sino que toma magnitudes mucho más altas que en 2007 y muestra que es un tema que se vuelve relevante entre la población rural para su toma de decisiones sobre cómo organizar la producción, sobre cómo organizar la comercialización de sus productos y también tiene, sobre toda su vida social, tiene efectos que estamos apenas estudiando en este momento. Unas conclusiones: es posible prever que el posconflicto en las regiones más afectadas por él tendrá dos rasgos claramente definidos. Primero, la violencia originada en el conflicto está siendo reemplazada por la violencia originada en criminalidad, en lo que se clasifica oficialmente como criminalidad. En segundo lugar, la inseguridad económica afecta la vida de los pobladores más que la inseguridad personal y política. El problema ya no parece ser tanto la guerra como lo económico para estos habitantes. Ellos cambian sus comportamientos económicos dependiendo más de su situación económica hoy en día que de la situación de violencia. Es decir, la tarea del posconflicto es económica. Las regiones, municipios y veredas donde hay mayor confianza en el otro no cercano, como lo llamaría algún filósofo, y en las autoridades son las que muestran una mayor propensión a asociarse y a cooperar. Y finalmente, las experiencias cooperativas observadas en estas regiones muestran el estrecho porvenir de los programas asistencialistas y la gran superioridad de los programas que empoderan a las poblaciones rurales. Esta última conclusión tiene que ver con unos casos de organizaciones, de la experiencia de unas organizaciones campesinas.
En los Andes, Sotomayor, por allá en Nariño, hay una Chocoandes de víctimas de la violencia, donde las mujeres impusieron su ley y obligaron a los hombres a cambiar la droga por el chocolate, por el cacao. Y hoy en día han logrado pues una superación increíble, ingresos suficientes, una reorganización fundamental de la economía, una mayor tranquilidad, obviamente, ellas la valoran mucho. Y es curioso, son de los 11 casos no, hicimos como 30 casos, pero 11 casos seleccionados, quienes más valoran la necesidad de asistencia técnica son las miembros de esta asociación. Contra fe, Bueno, Propia, acción colectiva en defensa del medio ambiente y el modo de vida campesino con el fin de evitar el fenómeno conocido en economía y en estudios ambientales como la tragedia de los comunes, donde cada uno saca el recurso y lo acaba, ¿no? En el Zulia hay una asociación femenina de víctimas que ha logrado movilizar recursos de todas partes después de haber estado en la cárcel por sospechas de lo que fuera. Estas mujeres han logrado movilizar recursos para el desarrollo social y productivo de la región, no solo para ellas, sino para todas las comunidades donde ellas viven. La Federación de Pescadores de Cantagallo, una federación que agrupa a pequeñas asociaciones a las que nadie les paraba bolas y lograron federarse, y ahora sí los alcaldes los atienden. Y hay otros casos que no voy a entrar en ese detalle porque ya se me terminó el tiempo. Esas son las conclusiones de este trabajo. Bueno, Clemente, muchas gracias por su presentación de los resultados de esta investigación. Ahora le vamos a dar la palabra a Edgar Moncayo para que nos haga la presentación de sus ideas sobre esta problemática del posacuerdo y las acciones. Buenas noches a todos. Gracias, señor decano, director de mi tesis doctoral, a pesar de que es mucho más joven que yo. Muchas gracias. Doctor Rubén Darío Utria, vicepresidente de la Academia, doctor Edgar Rey, secretario general, doctora Clemente Forero. Cuando estaba terminando su presentación, Clemente dijo que la tarea es principalmente económica, y alguien allá se rió. Claro, si es economista, ese es el resultado que tiene que dar. Bueno, ¿lo interpreto bien? Pero no era el que me daba en el 2007. Porque nunca falta ese comentario. Los economistas nos dan resultados economicistas, ¿no? Que no tienen en cuenta otras dimensiones del problema. Bueno, yo, al igual que pues, Clemente comenzó muy modestamente diciendo que no presentaba conclusiones, propuestas, en fin, mi trabajo es todavía mucho más tentativo, no es un estudio riguroso con todos los fierros de la econometría, las encuestas del trabajo elaborado por Clemente, sino un globo de ensayo, unas ideas personales que no son el resultado pues, de un estudio formal. Esta reflexión surgió de un trabajo que estoy haciendo con una universidad en Bogotá, que consiste en poner a la universidad frente al posconflicto. ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas públicas que la implementación de los acuerdos va a demandar
y cómo puede esta universidad situarse frente a eso en términos de elaborar insumos para políticas públicas, hacer extensión, docencia, consultoría, en fin. Y entonces eso me llevó pues primero a analizar cuáles son los acuerdos alcanzados en las conversaciones de La Habana y qué demandas de política pública se derivan de ellos. Voy a comenzar por el final, digamos, con la principal inquietud que yo quiero transmitir, que no es, como les digo, una conclusión ni una propuesta, sino más bien una perplejidad, un desconcierto de apreciar la distancia inconmensurable que hay entre las políticas públicas que va a demandar la implementación de los acuerdos de La Habana con la capacidad que tiene el Estado colombiano de responder a esas demandas. Un Estado